Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Buenas tardes. Bien, profesor. bueno, espero se encuentren bien. Vamos a continuar el día de hoy con una clase que iniciamos hace una semana, que tiene que ver con la unidad número 3, el tema de los derechos humanos. Y nosotros, luego de haber tratado el tema de las características de los derechos humanos, entramos a revisar un aspecto propio de la clasificación de los derechos humanos y hablábamos de la clasificación que fijó Karel Vazak en el año 1979, ¿verdad? Es un jurista checo que estudió o formó parte de la Institución Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Y él definió los derechos humanos en tres órdenes: de primera, segunda y tercera generación. En la primera generación referimos nosotros el tema de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, los derechos de los pueblos y de solidaridad. Entonces, hablábamos en esa clase exactamente de los de primera generación, que son aquellos que corresponden a los derechos que tiene el individuo frente al Estado o a cualquier autoridad. Son derechos que obviamente conducen a la búsqueda de la libertad del ser humano, entendiéndose ella en todas las acepciones. Ello incluye pues el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al juicio previo, a la intimidad, al asilo, a la nacionalidad, al matrimonio, al derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la libertad de culto, en fin, la libertad de expresión, el derecho al sufragio, todos esos derechos, a la libertad de reunión y asociación pacífica. Bueno, hay algunos de esos derechos que en estos tiempos a lo mejor son objeto de restricción por lo que estamos padeciendo en este momento a nivel mundial y tiene que ver con el tema pandémico. En Venezuela en este momento rige el estado de excepción bajo la modalidad de alarma y hay algunas prohibiciones fijadas en ese decreto. Además de que ese decreto debe ser interpretado a la par de la resolución normativa 090 del Ministerio del Poder Popular para la Salud de fecha 1 de junio del año 2020, que establece un conjunto de exigencias propias al tema de la bioseguridad y que no puede quebrantarse. Caso contrario, pues más allá de que el derecho a las reuniones esté fijado en la misma Constitución, pues ese derecho está, o esa garantía para el ejercicio de ese derecho está sujeto a ciertas restricciones en razón, como dije antes, al primer decreto que dictó el Ejecutivo, que es el decreto 4160 de fecha 13 de marzo del año 2020 y que hoy día sigue vigente, especialmente en estos tiempos de semana de restricciones a través de la prórroga que ha venido reiteradamente fijando el Ejecutivo Nacional. Entonces también tenemos los derechos de segunda generación, que son los derechos propios de carácter social, y se busca a través de esos derechos pues establecer mejores condiciones de vida para el ser humano, para la sociedad. Busca quebrar el tema de las desigualdades sociales, el alcance de la justicia social y el bien común. Entonces, fíjese que aquí cuando hablamos de esos derechos sociales, necesariamente debemos referir la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a formar parte de sindicatos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de la maternidad y el derecho a la seguridad pública. A la seguridad pública, entendamos esto como el tema, como un aspecto propio de la seguridad ciudadana. Y los derechos de tercera generación, pues son los que han sido fijados hacia ya en el siglo XX, son los derechos de los pueblos y los derechos de solidaridad. Aquí tenemos que hablar de la paz, del medio ambiente y del desarrollo equilibrado, es decir, proteger la vida más allá del crecimiento económico que pueda representar el tema de la industrialización, cuidar el medio ambiente. Ahora,
Ya entrando en lo que nos corresponde en la clase de hoy, nuestra Constitución. Tengan a la mano la Constitución. Pido por favor que tengamos a la mano para esta clase la Constitución. Si pueden allí apoyarse con ella porque la vamos a necesitar. Bueno, la Constitución venezolana regula el tema de los derechos humanos. Voy a ubicar la mía aquí. Cuando nosotros vemos nuestra Constitución, nos ubicamos en el título tercero que dice de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Esos son los artículos que realmente fijan, o ese es el título que contiene a nivel de varios capítulos el tema propio de los derechos humanos. Y aquí vamos a estacionarnos un ratico en el artículo 19. El artículo 19 de la Constitución dice lo siguiente: el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el ejercicio, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país y las leyes que lo desarrollan. Nosotros aquí encontramos fijado el principio de progresividad. El artículo 19 de la Constitución fija el principio de progresividad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros no podemos ir de regreso y dejar de lado las conquistas alcanzadas en esas luchas que la sociedad ha establecido o ha tenido que desarrollar para poder alcanzar algunos derechos a través de las regulaciones constitucionales y legales. Entonces, el principio de progresividad. El derecho humano siempre va a ir en avanzada, nunca va a ir en regresión. Si nosotros tenemos aquí el derecho a la vida consagrado en nuestra Carta Constitucional, pues no podríamos tener la pena de muerte fijado en una nueva Constitución, porque estaríamos contrariando el principio de progresividad. Principio de progresividad que, más allá de estar fijado en nuestra propia Carta Constitucional, tiene también su fundamento en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 20 nos fija que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin más limitaciones que las que se derivan del derecho de las demás y del orden público y social. Ahora, también el artículo 21, este artículo 21 tiene mucha relevancia, suma relevancia. ¿Por qué? Porque prohíbe cualquier tipo de discriminación. Aparte, él fija el principio de igualdad material ante la ley. Dice que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para la igualdad ante la ley, sea real y efectiva. Principio de igualdad material ante la ley. Y también prohíbe la discriminación fundada en la raza, el sexo, el credo, la condición social o cualquier otra circunstancia. Entonces, es importante que ustedes como futuros abogados manejen esos asuntos. El principio de progresividad de materia de derechos humanos está en el artículo 19 de la Constitución. El principio de igualdad material entre la ley y la no discriminación está en el artículo 21 de la Carta Constitucional. Y también tenemos un artículo sumamente importante que es el 22, que dice: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ello. Es decir, hay algunos derechos, ¿verdad?, que son considerados como derechos humanos, sin embargo, no están enunciativamente fijados en nuestra Carta Constitucional. El hecho de que no estén mencionados allí no quiere decir que no tengan esa característica o ese reconocimiento de derechos humanos. Deja una ventana abierta para futuras conquistas de los seres humanos en el ámbito de sus propios derechos.
También tenemos el artículo 23, que ese es un artículo muy importante, que fija el principio pro homini o principio pro persona. ¿Y qué significa este principio? Que todos los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, ¿verdad?, suscritos y ratificados por nuestro país, tienen jerarquía constitucional. Parémonos aquí. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la Constitución aquí, pues tan sencillo que los derechos, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos irían detrás, porque son parte extensiva de nuestra Constitución. Tienen jerarquía constitucional. Y tiene la jerarquía constitucional no porque el profesor lo diga, sino porque el mismo artículo 23 así lo señala. Tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución, en las leyes de la República, y pueden ser incluso de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Entonces, perfectamente claro, resulta que si el bloque de constitucionalidad, que es como se denomina el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fija o regula de mejor manera un derecho social o un derecho civil o un derecho político o un derecho económico, pues perfectamente, si tiene un mejor tratamiento de ese derecho, pudiese prevalecer el contenido de ese instrumento internacional por encima de la propia Constitución. Y no es que esté doblegando a la Constitución, no. Es que, como lo dice la norma, dice, tienen jerarquía constitucional. Es decir, que son parte extensiva de la Constitución. Y por eso, perfectamente, un juez de la República pudiese hacer uso de ese bloque de constitucionalidad de manera directa si considera que hay un mejor derecho humano regulado en alguno de esos instrumentos que permita de mejor manera reconocer algunos aspectos en materia social, en materia económica, en materia civil, en materia de solidaridad, lo que sea, como derecho humano en favor de la persona que está siendo en este caso lesionada. Entonces es importante también que ustedes tengan ello muy presente. También el artículo 24 dice, el 24 de la Constitución, esta es una disposición sumamente importante, especialmente en el área de nosotros. Yo laboro, o mejor dicho, laboré por años en la institución del Ministerio Público. Fui fiscal 21 años en materia de delitos graves, de homicidios y de otros asuntos de carácter penal. Y ese artículo 24 dice, fíjense, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaran en curso, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo acá. Un ejemplo muy práctico. Resulta que si a una persona la condenaron en el año 2005 por un delito, homicidio, le impusieron su pena, ¿verdad? Y pasó de la fase de juicio a la fase de ejecución de sentencia. Para ese momento no existía el Código Orgánico Penitenciario que está vigente desde el 2015 para acá. Es decir, esa persona fue condenada en ausencia del Código Orgánico Penitenciario, porque para esa fecha no existía, y con la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en su primera versión, que tenía una reforma del año 2005. Entonces, esa persona, para poder optar a una libertad condicional, después de haber redimido, de haber cumplido determinada cantidad de tiempo
de pena, pues puede salir en libertad bajo una condición o libertad condicional, pero le van a exigir, por ejemplo, una evaluación psicosocial que debe cumplir la unidad técnica de apoyo penitenciario para poder ver el nivel de favorabilidad o no de esa persona como requisito necesario para poder optar a la libertad condicional. Bueno, antes del 2015 no se le podía aplicar el Código Orgánico Penitenciario que estableció del 2015 para acá un nivel de clasificación podría decirse de peligro, por llamarlo así, de máxima, media o mínima. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona condenada en ausencia de ese código orgánico, porque para esa época no existía, simplemente al momento de ser evaluada, ella debe considerársele no el nivel de clasificación, sino la favorabilidad o no favorabilidad, porque ahora la favorabilidad tiene 3 niveles, máximo, medio y mínimo, y en base al nivel niegan o no la libertad condicional. Entonces, esa figurita del Código Orgánico Penitenciario no puede establecérsele a ese penado del año 2005. ¿Por qué? Porque esa ley lo que hace es agravar su situación a los efectos de poder obtener la libertad condicional. No estaba vigente para el momento de la condena y en consecuencia, por un tema de validez temporal, no puede serle aplicado porque resultaría violatorio del artículo 24 de la Constitución. No sé si está claro ese tema. ¿Está claro? ¿Está explicado o tiene alguna duda? Bueno, fíjense, luego seguimos con el artículo 25 que dice: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusas órdenes superiores. Entonces, se trata de un evento que ocurre normalmente donde hay instituciones militares o instituciones policiales, donde hay rangos entre los funcionarios que lo componen, y la orden de un superior que pueda resultar violatoria al debido proceso o a algún derecho humano de X persona, pues podría generarle una responsabilidad a quien dio la orden y a quien la ejecutó. Y el efecto inmediato de ese acto del poder público pues debería ser nulo, porque así lo manda el mismo 25 de la Constitución. Entonces, esos son aspectos muy importantes que fija nuestra Carta Constitucional, como también el artículo 26. Yo quiero que tomen nota de esos artículos, anótenlos en un papelito porque eso es materia de examen, por favor. El artículo 26, el derecho que tiene toda persona de accesar a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. La tutela judicial efectiva y obtener de manera pronta la respuesta por parte de esa dependencia judicial a los efectos de poder ver satisfecho el derecho humano a una oportuna respuesta, que se representa igualmente en el concepto de tutela judicial efectiva y también en el concepto de justicia expedita, sin demoras ni dilaciones indebidas. Artículo 26 de la Carta Constitucional. También la Constitución fija en el artículo 27 el derecho al amparo, el amparo ante los tribunales en aras de preservar los derechos y las garantías constitucionales. En Venezuela tenemos la ley orgánica sobre amparos y garantías constitucionales. Es bueno que tengan esa ley siempre, estudienla, vayanla repasando, porque esa misma ley prevé o rige o fija el procedimiento
para el habeas corpus, que es para poner, es una acción para poner, es una acción que se puede intentar contra las detenciones arbitrarias cumplidas por los organismos del Estado. Entiéndase, aquellas detenciones que violentan el artículo 44 de la Constitución, que solo permite la detención en dos circunstancias: cuando es detenida en estricto estado de flagrancia cometiendo un delito, o cuando exista una orden judicial preventiva de libertad. Entonces, por ahí también tenemos el habeas data en el artículo 28 de la Constitución, y también el derecho fijado en el artículo 29, que es una obligación del Estado investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Yo quiero que tengamos también presente aquí que en materia de derechos humanos la acción penal no prescribe, es imprescriptible. Y para poder hablar, por favor, cierren el audio, cierren el micrófono. Para poder hablar de violación a los derechos humanos, debemos comprender siempre que el sujeto activo, el ejecutor de esa acción criminal, siempre tiene que ser calificada, y en este caso es el Estado. El único desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del bloque de convencionalidad que puede violar derechos humanos en ese orden es el Estado. Ténganlo muy presente. Sujeto activo, el Estado. Pudiese darse en algunas circunstancias que algún particular de manera conjunta con el Estado pueda verse incursa en una investigación o en una responsabilidad por violación a los derechos humanos. El ejemplo más práctico aquí se los pongo de la siguiente manera. En un centro de reclusión policial, supongamos que hay un área destinada para la tortura de personas. Y muy bien, en Venezuela tenemos la ley para la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y resulta que es una ley que sanciona la comisión de violaciones a los derechos humanos. Supongamos que en un área de ese comando policial existe un cuarto destinado para la tortura, y a lo mejor la persona que coadyuva, colabora para que se materialice la tortura es la cocinera de ese centro policial. ¿Sí? Pudiese darse que sea la cocinera de ese centro policial. Entonces, si esa cocinera, que no es funcionaria del Estado, colabora trasladando al preso de la celda al área de tortura y está en conocimiento de la tortura, ella podría ser coautora del delito de violación de uno de los delitos previstos en esa ley en materia de derechos humanos, con un grado de cooperación, con un grado de participación, o con un grado inclusive siendo encubridora sin acuerdo previo, si está en cuenta de que allí se materializan ese tipo de torturas. Es decir, allí romperíamos con esa postura de que solo el Estado puede ser responsable en la violación de derechos humanos. Pero no podemos sacar al Estado. El Estado estaría allí presente, y también estaría la particular que ayuda para que ese funcionario al servicio del Estado pues materialice la violación de los derechos humanos. También tenemos otros temas, bueno, que ustedes tienen que revisar ya en su casa poco a poco a través de la Constitución. Yo quiero que por favor ustedes no pierdan de vista el tema de los derechos humanos en la clasificación que tenemos en la Constitución. Entonces tenemos en el capítulo 2 lo que tiene que ver exactamente con la nacionalidad y la ciudadanía. Bueno, ahí están los derechos que están fijados, los derechos civiles también, los derechos políticos. Yo quiero que por favor estudiemos, ubiquemos en el área, en el contenido de nuestra propia Constitución, tomando como referencia la clasificación que hizo Caret Basac. Ubiquemos a modo de consulta, por favor, porque eso les va a servir para la evaluación que vamos a tener, cuáles son los derechos humanos de primera generación en nuestra Carta Constitucional, cuáles son los derechos humanos de segunda generación en nuestra Constitución y cuáles son los derechos humanos de tercera generación. Tomemos como referencia esa clasificación que señalé antes del jurista checo Caret Basac, que fijó una clasificación que ha sido reconocida por la Organización de Naciones Unidas. Y yo quiero que ustedes se ilustren con ello a los fines de poder, en un diálogo jurídico, en una discusión jurídica, cuando les toque salir a defender algún derecho de alguna persona, decir, bueno, el derecho a la educación es un derecho humano de segunda generación
fijado en el capítulo tal de la Constitución y en el artículo tal. Eso es muy importante a los efectos de ilustrar la discusión de los derechos que fija nuestra Carta Constitucional. También ahí ubicamos los derechos de los pueblos indígenas. En fin, es importante que cumplamos con esa revisión para poder comprender de mejor manera el tema propio de los derechos humanos según la letra de nuestra Carta Constitucional. También debo señalar a modo de cierre, ¿verdad?, que nuestra Constitución en el artículo 271, no pierdan de vista el artículo 271 para la evaluación, por favor, no lo pierdan de vista. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada, Pero dice algo muy importante aquí. Dice, más abajo, no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entonces, entendamos si en el examen ustedes ven, en Venezuela, los delitos contra los derechos humanos son prescriptibles, sí o no. Y en caso negativo, explique por qué. En caso afirmativo, indique cuál es el fundamento jurídico de esa no prescriptibilidad de los delitos de las acciones penales contra los delitos, por los delitos cometidos contra los derechos humanos. Es importante que revisemos esos puntos que son los que resultan de interés para ustedes que están comenzando a estudiar la carrera de Derecho. En términos generales, pues eso era lo que más o menos quería sostener con ustedes el día de hoy. Yo quiero agradecerles a todos ustedes la comparecencia. Quisiera ver en pantalla cuántos hay, por favor, cuántos están aquí presentes. Están Ángela Roche, Alejandro Aldana, Carlos Huitrón, Daniel Cárdenas, Eilen Núñez, Franklin Gamboa, está Laura, Lady Becerra, veo también a Pierina, veo a Néstor, bueno, veo a varios allí, hay unos teléfonos allí que no, hay unos aparatos que no tienen nombre, pero quiero agradecer la presencia de ustedes en la tarde de hoy en esta aula. Estudien el material que tienen en el aula para la próxima evaluación. No descarto, ojo, no descarto que la última evaluación, la del módulo 4, pueda ser de manera oral. No lo descarto. Pongan el mayor de los empeños para estas evaluaciones escritas, porque no descarto que la última evaluación sea a través de la cámara, uno por uno. Néstor, ¿me ibas a decir algo, por favor? Buenas tardes, profesor. A la orden, buenas tardes. Con respecto al título que habla de derechos, garantías, deberes y recursos, al principio usted mencionó el asilo político, ¿sí? Sí. ¿Qué es el aquí. asilo político, profesor? ¿O a quién se le otorga el asilo político? ¿Por qué tiempo? ¿A qué tipo de personas? Fíjese, le voy a explicar. Hay gente que confunde el asilo con el refugio, Ajá, que son cosas totalmente exacto. distintas. El asilo no puede ser otorgado a personas por delitos comunes. ¿Sí? Y ese es un tema que ha sido altamente discutido porque han salido personas de aquí para otros países aduciendo ser perseguidos políticos, pero también la salida no ha tenido lugar producto de la persecución real política, sino que hay personas que tienen exactamente algunas investigaciones iniciadas por la ejecución de delitos comunes, y a esas personas que salen de un país a otro a fin de pedir el asilo, ¿verdad? Ellas no pueden ser asiladas si el motivo, por uno de los motivos excluyentes del asilo exactamente, es que no se trate de delitos comunes, sino que se trate de verdaderos delitos de naturaleza política. Y en este caso no se pueden confundir los unos con los otros. El asilo es un derecho reconocido en el mundo. Sin embargo, la figura del asilado exige algunos requerimientos. Y uno de los primeros requerimientos es no ser objeto de investigación en materia de delitos comunes. Ese es uno de los primeros requerimientos que fija la exigencia de la ley
para el asilo y el refugio, que en Venezuela, por cierto, hay una ley vigente para ello, la pueden revisar con gusto a través del internet, la pueden ubicar y la pueden revisar. El refugio es por razones de violencia, persecuciones generadas por los grupos que siembran el terror y que hacen que las comunidades civiles se desplacen de un país a otro. Esa es la figura del refugiado. Y el asilo es distinto, no puede ser confundido con el refugio, pero el asilo sí exige que no sea, que el motivo de pedimento de asilo tenga que ser por razones políticas, religiosas y otras que están fijadas exactamente en esa ley, pero no pueden ser peticionadas al amparo de una presunta persecución política, cuando lo que realmente existe es una persecución de carácter penal por la ejecución de un delito común. Nos queda un minuto, no quiero que el aula se corte, nos queda un minuto. Yo quiero que estemos muy pendientes del aula. Me preocupó algo del aula. Vi que algunos alumnos de la unidad 2, en la unidad 2 no presentaron la evaluación en la fecha fijada. Yo de verdad lamento eso, porque el alumno que pierda 2 evaluaciones difícilmente podrá alcanzar el promedio para aprobar. Ojo con eso, no se me descuiden. Entonces yo quiero que tengamos muy presente eso. Revisen el aula, a ustedes les va a llegar la convocatoria para la próxima evaluación y bueno, nos seguiremos encontrando a través del aula virtual. Que tengan una feliz tarde todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes el día de hoy.